Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión. Estamos retomando después de una breve pausa nuestros seminarios webinar y por parte de la World Future Society, capítulo mexicano. Y en esta ocasión estamos muy, pero muy honrados aquí en la asociación por contar con la presencia del maestro Marco Antonio Moreno Castellanos, quien es el rector del Colegio de Tamaulipas y es uno de los centros, un organismo descentralizado, dependiente de una entidad federativa estatal, en este caso Tamaulipas, que tiene un posgrado exclusivamente dedicado al tema de la prospectiva, entre otros de sus planes de estudios, de los cuales nos va a hablar el maestro en algún momento. Me voy a permitir hacer la presentación del maestro, como saben es habitual, vamos a darle un espacio a su exposición. Una vez que lo haya presentado con ustedes, hayamos hecho una breve introducción y al final daremos paso a una o dos rondas según nos dé el tiempo de preguntas y respuestas antes de dar por cerrado este webinar. Pues muchas gracias a todas y a todos. Pueden expresar sus dudas a través del chat o más adelante en la ronda de preguntas y respuestas con la reacción de levantar la mano. Daremos paso a sus cuestionamientos. Me permito presentar a nuestro ponente, a quien reiteramos nuevamente una cordial bienvenida a esta sesión dedicada al análisis del reto 7 como parte del libro Futuros México hacia 2050, enfocado a los temas de pobreza y riqueza. Cómo reducir las brechas de desigualdad en nuestro país con miras al 2050 y como verán ustedes, muchas de esas reflexiones se hacen extensivas también al campo latinoamericano, dado que muchos de nuestros oyentes también son de nuestra querida región latinoamericana. Les presento al maestro, el maestro Marco Antonio Moreno Castellanos, es actualmente rector del Colegio de Tamaulipas, es maestro en prospectiva estratégica por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios en desarrollo y evaluación de políticas públicas, sistemas de inteligencia estratégica y planeación estratégica por The Washington Center. Se ha desempeñado en la administración pública en áreas de planeación y análisis de información estadística y geográfica, evaluación y monitoreo de políticas públicas y estudios de opinión pública, y como consultor en proyectos de prospectiva social y política, así como en inteligencia de mercados. Asimismo, el maestro Moreno Castellanos ha sido director de vinculación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha sido docente, profesor de prospectiva educativa y empresarial y coordinador de evaluación y seguimiento en territorio por parte de la propia Universidad Autónoma de Tamaulipas, cofundador del Instituto de Estudios Prospectivos para el Desarrollo Social, AC, miembro de la Red Iberoamericana de Prospectiva del Millennium Project y actualmente es presidente del Nodo del Estado de Tamaulipas por parte de este tanque pensante de alcance mundial que es el Millennium Project. En esta ocasión abordaremos el análisis a través de la brillante participación del maestro del reto número 7 de los 15 que están contenidos en el texto que ya en su momento tuvimos la dicha de poder presentarlo en nuestros seminarios web, que es el libro Futuros México hacia 2050, del cual son coordinadores y coeditores la maestra Concepción Olavarrieta, quien es integrante también de nuestra Asociación Mundial de Futuros, capítulo mexicano, la maestra Concepción Olavarrieta. Participa también el doctor Guillermo Gándara, que también es un experto prospectivista, y el doctor Jorge Matar, también una importante figura de la prospectiva en México y Latinoamérica. En junio tuvimos la oportunidad de presentar este texto y ahorita estamos haciendo un esfuerzo para convocar a los coautores para la presentación de retos en específico. Es de tal complejidad, estamos hablando de los futuros de nuestro país, nada más y nada menos, que imagínense ustedes la complejidad implícita, que cada reto por sí mismo ameritaría una sesión en particular. En esta ocasión,
abordaremos el reto 7, la brecha entre ricos y pobres, pero si ustedes ven en la columna de la izquierda, el texto aborda 15 desafíos primordiales: el desarrollo sostenible, el cambio climático y la seguridad nacional y su interacción entre esos tres componentes: el agua potable, la población y sus recursos, la democracia, las políticas mexicanas y su perspectiva de largo plazo, las convergencias tecnológicas, temas de salud, educación, paz y conflicto, la perspectiva de igualdad de género, el crimen organizado transnacional y su impacto en el desenvolvimiento de nuestro país, los desafíos energéticos para México, innovación científica, tecnológica y social, y muy importante, el tema de la ética pública. Sin más, dejo de compartir la pantalla y damos espacio a la brillante participación de nuestro invitado del día de hoy, maestro Marco Antonio Moreno. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma Lilia. ¿Sí se escucha todo? Perfecto. Sí, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación. Es un honor, un gusto. Bueno, tuve la oportunidad en la sesión pasada de participar, en efecto, en la presentación del libro, ¿no? Con Concepción Olavarrieta y Guillermo Gándara. Este, y bueno, es un gusto realmente poder ahora participar en este reto que se llama el reto 7, que como bien mencionaste, no me detengo, es la reducción de la brecha entre la pobreza y la riqueza, ¿no? Entonces, muchas gracias a World Future Society y a todos la audiencia y las personas que se encuentran aquí, compañeros, muchísimas gracias. Pues mira, vamos a platicar, como te comenté brevemente, de lo que es este reto, ¿no? Cómo reducir, o sea, pensemos en esto, ¿no? Si estamos hablando de prospectiva, bueno, nuestro tema es no presentar, generalmente cuando hablamos de la pobreza o de la marginación, ¿no? Nos llenamos de datos. Sí voy a mencionar algunos datos porque finalmente nos permiten ubicarnos en un tiempo, ¿no? Y ver la evolución, ¿no? Si no sabemos dónde estamos, ¿va? ¿Cómo sabremos eh, a dónde queremos llegar? Que finalmente es el objetivo de este libro y propiamente de la prospectiva, ¿no? Marcar el camino, las estrategias y una visión de futuro, así como la previsión y la presentación de diferentes escenarios hacia el 2050. Y como bien menciona, son 15 retos que se interrelacionan y me voy a permitir hablar de la brecha entre la pobreza y la riqueza. En el camino vamos a ver, les presentaré algunos datos para visualizar, es como, digo, como la metodología prospectiva es prácticamente lo que vamos aparte de ver el problema, pues bueno, vamos a ver la metodología que aplicamos en el libro y en todos los retos, ¿no? Iniciar con un diagnóstico, presentar los datos, visualizar la problemática. Creo que algo relevante en cualquier proyecto de planeación y de prospectiva, pues es saber, como te mencioné, en dónde estamos, ¿no? Después de eso, bueno, pues vamos a hacer un análisis tendencial. Si no cambiamos, el futuro sigue. Entonces, ¿cómo sigue el futuro si no actuamos, verdad? Estemos o no estemos siendo actores o siendo parte de un cambio ante una problemática, el futuro va a seguir. Lo que no hagamos lo van a hacer otras personas y no seremos parte de eso. Entonces, la tendencia, ¿no? Finalmente, una visión, ¿no? Hacia dónde un servidor y los autores del libro vemos que puede ir México, ¿no? En este tema y bueno, estrategias y acciones. Quiero comenzar con esta frase porque de alguna forma hablábamos previo al inicio, ¿no? De algo que nos une y como país, como países, ¿no? Que es Latinoamérica, donde no solamente hay desafíos y grandes retos, pero también hay un capital humano e instituciones y bueno, un tema muy relevante en la perspectiva, ¿no? Y lo menciono así, lo menciona, ¿no? La desigualdad representa el principal desafío, o sea, el autor habla del principal desafío a largo plazo para la formulación de políticas públicas en la región, ¿no? Ya que afecta
el crecimiento, debilita la cohesión social y pone en peligro las instituciones democráticas. Además, que esa es la parte, o sea, no solamente son los datos duros que ahorita voy a presentar y que los vemos en nuestros países, los vemos en Latinoamérica, los vemos en México, pero además de ser moralmente inaceptable, ¿no? Entonces, quería iniciar también, si se ve la presentación, permítame tantito. Bueno, cuando inicio generalmente mencionamos, bueno, hay varias características, ¿no? De lo que pareciera ser el futuro. Son muchas, ¿no? Es sistémico, holístico, etcétera, etcétera. Pero bueno, una de las cosas es que podemos observar que tenemos un mundo y en este caso una Latinoamérica divergente, ¿no? Por un lado podemos ver la riqueza. Esto, créanme, es algo que, bueno, lo vemos constantemente, ¿no? En imágenes. Recuerdo hace un tiempo, Alma y compañeros, y es una pequeña anécdota, estaba precisamente en un evento sobre pobreza de la CEPAL aquí en México, y estábamos en Monterrey, ¿no? En un edificio, en un, ¿cómo se llama? Auditorio muy bonito, una esfera, ¿no? Y precisamente estábamos platicando politólogos, planeadores, etcétera, organizaciones sociales sobre el tema, ¿no? De cómo disminuir la pobreza. Ese era el tema a nivel Latinoamérica. Y justo, sí, me asomo, yo me acuerdo, en esa esfera, que te digo, es un auditorio, no recuerdo el nombre, pero muy bonito, ahí en Monterrey, y justo fuera, cuando me asomo a la esfera de cristal, empiezo a observar, eran 7, 8 de la mañana, cuando empiezan a ponerse personas, ¿no? Que de lo que antes, ahí en el río Santa Catarina era la pulga, ¿no? Personas que venden, que están en la informalidad, ¿no? Entonces nosotros, para mí fue precisamente una anécdota, una imagen, una metáfora de lo que es estar, ¿no? En una esfera de cristal a veces y no darnos cuenta que el problema lo tenemos ahí enfrente, ¿no? Empecé a pensar, bueno, y estas personas, seguridad, ¿no? Alimentación, no tienen seguridad pública, bueno, seguridad social, perdón. Entonces, fue para mí, te digo, algo impactante junto como otras cosas que hemos visto, y es esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos en un futuro? Prosperidad incluyente, ¿sí? Mercados inclusivos para todos, o lo que vamos a tratar aquí, o el aumento a la brecha y la pobreza, ¿no? También, y está muy relacionado, es contradictorio, ¿no? Esta es una sola imagen que a veces es muy común, se presenta, ¿no? Pero bueno, tan solo en México el 1% de la población, esos son datos de Oxfam, más rica, concentra el 43% de la riqueza en México, ¿no? Entonces podemos observar esa gran divergencia. Otra cosa que también tenemos que considerar en el futuro es, aparte de que se presentan escenarios contradictorios y divergentes, pues complejos, ¿no? Hay una complejidad que es lo que vamos a ver adelante. Esto me lo brinco, como mencioné, son los 15 retos del Millennium Project, subrayo que estamos en el reto 7, la brecha entre la pobreza y la riqueza, y cómo el valor importante del impacto holístico, porque si no se cuida de un desarrollo simultáneo, pues bueno, aumentan los riesgos, ¿no? Y eso es algo muy importante, son temas, hay causas, consecuencias, entonces es importante atender, ¿no? Entonces, inicio también con esto, ¿no? O sea, reducir la desigualdad social y económica, como bien lo mencionaba en la cita, es uno de los principales retos, y creo que una de las deudas de los gobiernos y la sociedad, ¿no? Y Latinoamérica, pero desafortunadamente parece o dista aún de haberse logrado. Según datos del Banco Mundial, el 1% que lo mencioné, de la población más rica concentra el 43% de la riqueza. Pues hay que ver, magnificar, es como poner una lupa, mientras que el otro 43.5% de la población, es el 1 contra el 43, vive por debajo de la línea de pobreza nacional.
las cifras, pues como lo vemos, no son nada buenas, ¿no? Y pareciera, pero sin embargo tenemos también la esperanza y vamos a ver que no siempre es así, que en algunos casos retrocedamos, ¿no? A pesar de grandes esfuerzos, ¿no? Esta es la metodología que utilizamos, era lo que te mencionaba, importante mencionar que analizamos, que lo hicimos bajo un planteamiento de análisis de la problemática, el análisis de los factores, o sea, qué es lo que influye, lo que afecta esta brecha y los actores, ¿no? El planteamiento es visualizar y analizarlo desde la perspectiva. Entonces, con esto hacemos un análisis estructural de qué está compuesta esa desigualdad. Es muy compleja. Hace poco nos visitó un autor también del Colegio de Tamaulipas, que precisamente, del Colegio de México, que habló sobre un libro que se llama Desigualdades y bueno, hay una gran cantidad de factores, ¿no? Que impactan, ¿no? En la desigualdad, inclusive físicos, sociales, emocionales. Yo aquí, pues bueno, vamos a hablar de datos. Los actores y obviamente las propuestas de política pública, ¿no? Otros datos, les digo, la idea no es llenarnos de estadísticas, sino de irnos a debatir la problemática, pero sí para mí es importante magnificar, perdón, visualizar, ¿no? ¿Por qué hablamos de una brecha? Imagínense, 56.1 millones de personas en México viven bajo la línea de pobreza, que es el 43.5%, ¿no? 49.9 en 2018, son datos 2022. De estos, 9.1 millones viven en pobreza extrema, 7.1 de la población, un segmento que bueno, es el más también con mayores problemáticas, sobre todo en las cuestiones básicas como la alimentación, educación y salud. A pesar, sí, de que sí en efecto se incrementa el gasto social, vamos a ver ahorita una gráfica de cómo el gasto social se incrementa de 2016 a 2022 y desde antes, siempre ha estado en ascenso, la pobreza extrema no disminuye en la misma proporción, entonces en términos procesuales, esta disminuyó 1.1%, o sea, pasó de 7.2 a 7.1. Por otro lado, tenemos, bueno, 34.9 millones de personas que no son pobres o vulnerables, ¿sí? Esto es uno de los datos recientes del Coneval. Aumentó las personas que se caracterizan dentro de personas que viven en situación de no pobreza. Pero bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Otros datos que magnifican el problema, cerca de 1% de la población. Bueno, ya lo habíamos mencionado, la riqueza de los 4 hombres más ricos del país, son datos nuevamente estos no son de Conevalo, es una investigación de Gerardo Esquivel, también del Colegio de México, Oxfam México, ¿no? Donde finalmente ha estado trabajando mucho en este tema, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, vean, es desde 1992 el porcentaje de pobreza. Dejamos hasta 2014 porque Coneval tenía una metodología, se clasifica en pobreza alimentaria, de patrimonio y de ingresos, ¿no? Entonces estamos observando más o menos una tendencia, 50%, llegó al 69%, todo esto, pues bueno, lo podemos analizar en el tiempo y las circunstancias, pero actualmente cambiamos, esta es una gráfica nueva basada ya en la nueva medición a partir del 2016, a partir del 2018 Coneval establece una nueva metodología y bueno, tenemos estos datos 2016 y bueno, lo que sí podemos observar y lo han mencionado es que sí se ha reducido la pobreza de un 43.2, 41.9 en 2018, 43.9 y en el 2022 el último reporte menciona que hemos llegado a 36.3 el porcentaje de mexicanos que viven en situación de pobreza extrema, lo que mencionábamos, la pobreza, perdón, de pobreza. Y la pobreza extrema que, bueno, no ha tenido grandes cambios, sobre todo de 2018 a 2022 se mantuvo. Tenemos el tema de también la pandemia, pero bueno, estos datos es lo que tenemos, ¿no? Entonces,
De cualquier forma, son cifras que son alarmantes. Otra forma de ver la desigualdad, y creo que también esto ha sido muy característico de México, ¿no? México existen 3, 10, no sé, miles de Méxicos, es la desigualdad que la podemos observar de forma geográfica, ¿no? Y no solamente, sino que tiene una ubicación y es fácilmente visible y comparable, ¿no? Entre países, entre ciudades y comunidades, entre colonias, ¿no? Lo vemos entre países, está Haití, República Dominicana, ¿no? Países vecinos donde de una frontera a otra la pobreza la diferencia es enorme, ¿no? La desigualdad, ¿no? Entonces, México creo yo que siempre que se ha caracterizado precisamente por esa desigualdad, ¿no? Mientras que en Chiapas, Oaxaca y Puebla tenemos municipios donde más del 80% de las personas están en pobreza, en otros extremos Nuevo León con menos municipios con menos del 20%, ¿no? Y sacamos un promedio que habíamos visto anteriormente, perdón, que estaba en el rango de 36%. Entonces, imagínense 36%, pero tenemos municipios con más del 80% o, bueno, municipios con menos del 20%. Aquí yo quería, esta gráfica de burbujas, nuevamente continúo con los datos. Esta gráfica de burbujas nos muestra precisamente, la idea es mostrar esa diferencia que mencionábamos. Aquí ya estamos hablando de personas. Entonces, mientras que ese círculo azul, que es el más grande, es de 46.800, yo visualizo o ejemplificamos esa brecha con la población vulnerable por ingresos, que es de 9.300, pero con la población no pobre, ¿no? Que es el circulito amarillo. Entonces es nada más para visualizar, ¿no? Esa diferencia que hay entre la población en pobreza, población vulnerable, la población no pobre y la población que está inclusive por debajo de la línea, ¿no? Tristemente también México ocupa el lugar 33 de 34 en los países con el índice de desigualdad de la OCDE, del coeficiente de inequidad. Estos datos son nuevamente elaborados con Coneval, pero bueno, hicimos una combinación Coneval, INEGI, en la encuesta nacional de ingreso-gasto, que también mañana la presentan y tenemos la 2022, ¿no? Pues el 30% de los hogares con mayor ingreso concentran el 63% de los ingresos corrientes totales, ¿no? De aquí Coneval obtiene obviamente los datos, los lleva a la metodología de pobreza, pero bueno, es otra forma de ver los ingresos de las familias, ¿no? Y esto es lo que mencionaba, donde nosotros podemos comparar. Sí, hay una evidente, y sobre todo ahorita en el 2020, crecimiento de la proporción del gasto de desarrollo social respecto al gasto neto, ¿no? De 2008 a 2020, 2019. ¿Por qué es importante esto, Alma? Compañeros, porque bueno, yo creo que al final podemos platicar, ¿sí? ¿Por qué si aumenta el gasto en desarrollo social, no disminuye la pobreza en esa misma proporción, ¿no? Se sigue o inclusive disminuye, ¿no? La pobreza, las brechas, como lo mencioné, trataré de irme un poquito más rápido en el tema de estadísticas, de cualquier forma tienen disponible la presentación, pero la pobreza, como les mencioné, hay que verla desde diferentes perspectivas. Ahorita ya vimos un tema, pero hay una situación, sufre más, obviamente los grupos vulnerables son los más afectados cuando hay una desigualdad, ¿no? Y esto estamos hablando, en este caso, me refiero a la población de 15, bueno, el porcentaje de población de 15 años y más. Esto tiene que ver con la educación, ¿no? También hay una brecha educativa. En México, el 4.7% de la población presenta un rezago educativo. El 14.7% de los jóvenes en México de entre 15 y 17 años de edad se inscriben en programas de educación media superior con formación técnica. Y bueno, otro dato importante, ¿no? 34.5% de los jóvenes solamente están estudiando la educación superior. Y aquí vemos otra vez la brecha, ¿no? Mientras que en gris está la población de 10, 15 años y más, porque estamos hablando de básica, que están estudiando básica, bueno, esta va reduciéndose y bueno, llegamos a una población de 24 años y más con estudios superiores de 10.586.000. Entonces, esto lo que busca es reflejar la brecha educativa, ¿no?
la salud, estos datos los actualicé, tristemente aumentó de 2000, del último dato Coneval 2018 a 2022, bueno, aumenta 28.2 la población que no tiene acceso a los servicios de salud. Sabemos la razón. La informalidad, el 52% de la población en México no tiene acceso a la seguridad social, ¿no? Estamos hablando de 66 millones de personas. Y bueno, el acceso a los servicios básicos, que ha sido una problemática también. Algo que sí cambió recientemente fue el salario mínimo, ¿no? Pero bueno, continuamos con la problemática de la tasa de informalidad laboral del 56%, lo que significa que 33.7 millones de personas viven en la informalidad laboral con respecto a la población ocupada, ¿no? Y bueno, como referencia, el 60% de la población es económicamente activa. Bueno, ¿qué es lo que, como vemos, Alma, uno de los puntos clave para atacar este problema de gran magnitud e impacto para el país, que es la desigualdad, es primero que nada, bueno, aceptar, ¿no?, que dicha problemática no solamente afecta a las personas que se encuentran en el extremo inferior de la desigualdad, sino que todos sufrimos una afectación en medio de esta brecha, ¿no? La clase media, la parte superior, ¿no? Entonces, a través de la estadística, bueno, podemos visualizar el problema con datos duros y ahora les mencionaré un poco cuál es lo que hicimos. Bueno, como bien te mencioné, se hizo un análisis factorial que algunos compañeros pueden, que es una metodología de la prospectiva, un análisis de factores, perdón, un análisis estructural, perdón, es un análisis estructural, y a partir de ello pudimos identificar un número de variables. Estas variables fueron clasificadas en 3 dimensiones. Está la dimensión que tiene que ver con las personas, los valores y el desarrollo social, donde nosotros identificamos que, bueno, hay como factor de cambio, o sea, lo que nos puede llevar a solucionar este problema es precisamente la atención oportuna a los grupos vulnerables, que creo que es una de las políticas que el gobierno actual ha implementado con mayor importancia, relevancia. La educación integral, la educación siempre será un factor para que nadie se quede atrás, un factor de crecimiento y de igualdad. Los servicios de salud, los servicios públicos, la protección social, el patrimonio de la vivienda, el desarrollo humano y lo que mencionábamos al principio, ¿no?, que también es algo muy importante, la cohesión social, ¿no? Y luego tenemos la parte de empleo y oportunidades económicas. Sabemos y se ha mencionado que la mejor política pública para reducir la pobreza, pues es el empleo, ¿no?, y las oportunidades, ¿no?, económicas, el desarrollo, innovación tecnológica inclusiva y propiamente la productividad y la competitividad. Y por otra parte, pues bueno, lo que corresponde al México participativo, la gobernanza, las garantías y la participación política. Y aquí nos encontramos con variables como gobernabilidad, cultura cívica y política, el respeto a las garantías individuales, la transparencia institucional y algo que también es una gran deuda, que es la política fiscal, ¿no?, progresiva y de este tipo, ¿no? Nosotros con esto lo que hicimos fue hacer un programa por resultados de 2017 a 2050 y sabemos que estas variables, pues bueno, tienen cierta influencia, relación entre ellas y que es importante atender, ¿no? Por otra parte, bueno, esto es lo que mencionábamos, lo presentamos como un mapa. Por otra parte, bueno, hablar de los actores, ¿no? Una de las estrategias de la prospectiva, precisamente lo sabemos, está relacionada con la generación de consensos para poder generar una visión conjunta y a su vez una solución en conjunto. En este caso, un país libre de pobreza, pues es aquel en el que toda la población tenga acceso a una vida de bienestar social, económico y político, y para esto pues se identifican actores que le podemos llamar actores de cambio, sean estos individuales o colectivos por su naturaleza de actuación en la problemática en el desarrollo del país y por su capacidad para el desarrollo de estrategias y acciones, ¿no? Entonces, estamos desde gobierno y los diferentes organismos, obviamente el sector privado, el sector social,
las instituciones productoras de conocimiento como nosotros, las organizaciones internacionales y otro tipo de actores políticos, ¿no? Sabemos que un análisis de actores nos permite precisamente lo que vimos en la filmina anterior, analizar, identificar cuál es el poder que todas estas personas y todos esos actores tienen para cambiar el futuro, ver cuáles son las coincidencias para poder maximizar y sumar, cuáles son las diferencias para poder minimizar y contrarrestar, cuáles son los objetivos asociados. Y con esta metodología nosotros poder, yo siempre he dicho, si vamos a establecer una ruta cuando hacemos un plan, por ejemplo, estatal, pues bueno, establecemos un plan y es una serie de estrategias y acciones, pero a la hora de la actuación, si nosotros logramos identificar muy finamente cuáles los objetivos asociados que hay entre actores, podemos obviamente hacer los esfuerzos más puntuales y específicos y con esto lograr pues una mayor desigualdad. ¿Cuál es la visión tendencial? Bueno, si no actuamos, eh, nuevamente, si no hacemos un gran cambio social, pues bueno, la desigualdad y las políticas públicas de asistencia social, pues bueno, van a continuar igual. O sea, vamos a hablar de mayor ingreso, más políticas públicas, perdón, mayor gasto social, políticas públicas desarticulizadas, y bueno, el aumento de la población, ¿no? De la pobreza, ¿no? Entonces, en otras palabras, si nosotros no atacamos este problema, pues seguiremos generando más desigualdad, lo que abrirá más la brecha entre pobreza y la riqueza, y bueno, seguirá siendo un problema. Lo que te mencionaba anteriormente, la desigualdad de forma tendencial, y lo hemos visto, pues seguirá afectando más a ciertos grupos vulnerables, ¿no? Mientras que la población está creciendo, bueno, también está creciendo bueno, la tasa de dependencia, adultos mayores, los niños, los jóvenes, ¿sí? Son los que más, los indígenas y las formas y las áreas geográficas, principalmente las zonas rurales, pues en un tema de brecha seguirá aumentando, ¿no? Y un ejemplo son los jóvenes. Fíjate que un análisis que hace precisamente el autor Hilsberg sobre los jóvenes en México. Por un lado, tenemos una oportunidad como Latinoamérica, que es lo que todavía nos queda del bono demográfico, o sea, países con un alto grupo de jóvenes, ¿no? Que por sus características, ¿no? Como habilidades físicas, mentales, laborales, entre otras, pues es una gran oportunidad. Nosotros que somos una escuela, las instituciones de educación, una gran oportunidad de capital humano para el país. Pero por otro lado, si observamos, los jóvenes pues sufren hasta el doble de las problemáticas sociales, ¿no? La tasa de desempleo, por ejemplo, mientras que el joven sufre el doble de tasa de desempleo que el promedio de población de 30 a 39 años, ¿no? Así como el tema del empleo informal, entre otras cosas que terminan afectando un poco este tema, ¿no? Perfecto. La desigualdad y la brecha económica, continuamos con ese tema. Y bueno, otra tendencia es la brecha salarial y la política fiscal, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos observado, que podría continuar. Ahorita tantito. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdón. Vamos de tiempo. Gracias, mi estimado maestro. ¿Qué serán unos 10 minutos más para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas? Unos 10, 15 minutos más. Muchas gracias, Perfecto, Marco. perfecto. Gracias. Pues mira, ahondo un poco en el tema de la brecha salarial. Vamos a pasar ahorita ya al planteamiento de algunas estrategias, soluciones y a los escenarios, ¿no? Pero como bien te comenté, ¿no? Nosotros hacemos un análisis, mencionamos qué sucede si nada cambia, si las políticas siguen igual, ¿no? Entonces, pues bueno, la brecha salarial creo yo que es uno de los temas que al menos tuvo una respuesta, ¿no? El aumento del salario mínimo a niveles suficientes que cubrieran la línea de bienestar nacional.
porque de otra forma, pues bueno, digo, habrá quienes estén a favor, en contra, fue una de las políticas que este gobierno implementó. Recuerdo cuando estábamos realizando este proyecto, ¿no? Un acuerdo nacional entre la Coparmex y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y otras instituciones para lograr esto, y finalmente pues fue algo que se logró y que va a permitir o consideramos en los próximos años incidir en la reducción en la brecha, ¿no? El otro tema relacionado también a la tendencia es, y que creo que se ha mantenido, es la tasa de informalidad laboral, ¿no? Como bien dijimos, un 57% de la población ocupada. Y el problema de la informalidad es no solo que no permite una estabilidad salarial, sino que trae otras problemáticas, como mencionamos, como la falta de protección social y a su vez esto con el aumento de la brecha. Y aquí, bueno, realmente yo considero que no observamos claramente una estrategia que garantice la protección social de la población, al contrario, y es otro tema que yo creo que nos podríamos llevar tiempo, ¿no? Sobre ese tema específicamente, ¿no? La informalidad que sufren nuestros países. Y bueno, el otro tema que también es muy debatible en la tendencia y que yo espero podamos discutir ahorita, tiene que ver con la política fiscal, ¿no? Es lo relacionado a una política fiscal que favorece a los que más ingresos tienen, perdón, al gravar los ingresos y el consumo por encima del patrimonio y la acumulación del capital. Esto lo vemos constantemente, ¿no? De no cambiar esta tendencia, pues bueno, las familias con ingreso por debajo de la línea de bienestar seguirán destinando un mayor porcentaje de su ingreso para el pago al impuesto del consumo, y una familia con el decil más alto de ingresos, que una familia con el decil más alto de ingresos, ¿no? Entonces, esto es hasta ahorita lo que hemos estado viendo. Pero bueno, para ir cerrando un poco el tema y dar espacio a la discusión, ahorita que vimos estos datos, creemos, ¿no?, que la perspectiva nos permite precisamente visualizar que hay una solución, que hay un escenario posible, que hay un escenario en el cual México es un país en el cual la pobreza, la brecha entre la pobreza y la riqueza se reduce, en el cual hay justicia social, hay un bienestar, hay un bienestar inclusivo, ¿no? En el cual todos tengamos oportunidades. Y creo que eso es posible, pero eso es posible si pasamos de la estrategia a la acción, ¿no? Y nosotros, bueno, aquí establezco una serie de estrategias como resultado de estos factores. Algunas son asociadas. De entrada, Alma, y creo que es importante, sí tenemos que atender, y yo coincido ampliamente con quienes ven esta problemática desde esta perspectiva. Primero tenemos que atender el problema que ya se encuentra, ¿no? Que es la atención muy oportuna, focalizada a grupos vulnerables, ¿no? Y esto es un tema de garantías y de derechos sociales, y creo que es importante, ¿no? Hay estudios, hay una diversidad de estudios, ¿no?, que pues, están relacionados a esto, para personas o familias, niños que nacen en familias en situación de pobreza, el grado o la tasa de que estas personas puedan salir, bueno, de la pobreza, sus hijos, es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que sí hay que hay que dedicar un tiempo y un espacio a esta parte. Posteriormente, bueno, no posteriormente, porque todo tiene que ser analizado de forma no simultánea, sino estratégicamente coordinada. Bueno, la población necesitamos mayor educación, hoy es un tema de debate. Servicios de salud, otro tema de debate. La protección social, que siento que es el gran tema de México y es de realmente complicado. Y los servicios públicos, ¿no?, de calidad y universales. Como menciono y seguimos diciendo y coincidimos, ¿no?, el empleo siempre será la mejor política pública para salir de la pobreza, ¿no? Y con esto la productividad y la competitividad.
mayores oportunidades económicas, el apoyo a ciudades, personas, al emprendimiento, ¿no? Un cambio y un enfoque que hemos visto que también es una tendencia global, ¿no? Hacia una educación integral de valores y el desarrollo de competencias. Una de las estrategias que planteamos ahí tiene que ver también con la formación siempre decimos, no, es que, bueno, el reto es estudiar la educación superior, una carrera, pero bueno, hay países que han cambiado sus políticas hacia el desarrollo de competencias en la parte técnica y bueno, también son muy relevantes, ¿no? Y por último, bueno, perdón, la política fiscal y la transparencia institucional, que es el gran reto también del país, ¿no? Que ya mencionamos, una política progresiva, la transparencia institucional y la acción ciudadana, ética y la participación. ¿Qué les puedo decir de esto? Miren, erradicar la pobreza extrema, que hoy la presentamos con un 7.1, es importante, ¿no? Acciones de focalización, a satisfacer la canasta alimentaria, generar actividades económicas que permita, bueno, aumentar el consumo, la producción. Ese es uno de los importantes. El otro tema importante, bueno, como les dije, la generación de empleo. No solo es generar los empleos requeridos en un país, ¿no? Necesitamos 1.200.000 puestos al año, sino que estos aparte sean empleos de calidad, ¿no? El aumento al salario mínimo también digno y suficiente es otra de las políticas, ¿no? Reducir la informalidad y la ocupación en el sector informal. Esto es un derecho, promover estas acciones y la cobertura de pensiones. Reducir la brecha educativa, creo que ese es el gran reto también, ¿no? Con programas que nos permitan reducir el rezago educativo a través de oferta de las instituciones de educación superior como las nuestras para el mercado, que era lo que te mencionaba, laboral técnico superior y con énfasis en el desarrollo de competencias para el trabajo. No hay estudios que pudiéramos también presentar en algún momento, Concepción o sobre el futuro del trabajo, y bueno, habla sobre esto, ¿no? Y es darle un enfoque al trabajo para precisamente reducirla. Y lo que te mencionaba, la política fiscal como estrategia, pues es un sistema fiscal más progresivo y redistributivo, con mayor carga fiscal, esto es debatible, pero es la propuesta hacia el capital y patrimonio, ¿no? La reducción de lo que es el ICR, impuesto al consumo, y promover un Estado más transparente mediante la cultura de rendición de cuentas. Creo que también aquí tenemos una deuda, así como las regulaciones fiscales principalmente, y lo sabemos, a las grandes empresas. Y bueno, pues creo que voy cerrando, ¿no? Lo más importante de todo, tanto de todos los actores, la población, es ese gran acuerdo y proyecto nacional en un país donde pareciera que estamos divididos o que nos enfrentamos. Pues bueno, la deuda es un acuerdo, un proyecto nacional colaborativo, como les decía, para poder lograr la prosperidad inclusiva de acción ciudadana, para promover pues acciones de justicia social, ¿no? Un movimiento, para mí, que yo creo que esto es lo más importante, moral y ético, en el cual como personas, como instituciones, como investigadores, como docentes, como servidores públicos podamos promovernos, y nuevamente es un gran reto, ¿no? Un acuerdo de colaboración global. Como te menciono, son algunas de las estrategias. Nosotros aquí con lo que continuamos, Alma, bueno, establecimos, que ya se los mencioné, una serie de proyectos. El libro habla sobre proyectos rectores, ¿no? La política fiscal progresiva, obviamente viene a detalle toda esta información, y bueno, también planteamos escenarios en el cual, bueno, pues tenemos un escenario deseable en el cual obviamente pues la pobreza disminuye la desigualdad, hay mayores oportunidades, pero bueno, con datos, ¿no? Creo que lo importante aquí es establecer qué sucede en un escenario deseable y cómo, si nosotros realmente
realizamos una serie de estrategias. No solo se reduce como resultado la brecha entre la pobreza y la riqueza, sino que van mejorando diferentes factores como mejor educación, mayor acceso a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede si hay un aumento al salario mínimo? Bueno, ¿qué sucede si se aplica una política? Y creo que en los escenarios deseables, así como en el catastrófico, pues bueno, esto es con lo que tenemos que trabajar y con esto poder nosotros medir, observar y saber en dónde queremos estar, ¿no? En qué futuro queremos estar, en un futuro de prosperidad para el bien de todos. Hay otro tema relevante también que es la inseguridad. Podríamos tratarlo también como parte de esta problemática. Está dentro de los retos. La corrupción, que no lo mencioné aquí, pero bueno, viene también, ¿no? El tema de la corrupción en México, pues imagínate la cantidad de dinero que se pierde, que va dirigido a políticas o que debería de ir dirigido a políticas sociales, ¿no? Entonces, yo quería terminar con esto. No sé si tengan alguna duda. Ahorita en las preguntas quisiera concluir también, ¿verdad? Con cuál es nuevamente mi visión, aunque ya más o menos lo mencioné. Pero bueno, en términos generales, lo que quería era mostrar dónde estamos, cuál es el gran problema que tenemos de la desigualdad, qué pasa si no actuamos, ¿no? La tendencia, cuáles considero que pueden ser ciertos factores, que obviamente cada factor requiere de políticas públicas, los actores, estrategias, proyectos, y obviamente pues algo que sería maravilloso es platicar o establecer de un escenario en el cual todos pudiéramos estar trabajando para conseguirlo, ¿no? Te pongo nada más, termino un ejemplo. En el Colegio de Tamaulipas estamos promoviendo ahorita un proyecto de rehabilitación de un espacio. Nos encontramos en un espacio cultural, educativo, rodeado donde, bueno, a nuestro alrededor existe bueno, hay colonias, ¿no? Algunas en situación también de marginación. Entonces, ese tipo de proyectos, ¿no? Pues bueno, precisamente permiten aumentar, poner un granito de arena a acciones que permitan la inclusión, la integración, la apropiación, que es algo muy importante en la prospectiva, ¿no? La cohesión social, la convivencia, y que esto nos ayude. No sé, Alma, bueno, quería platicarles también un poquito sobre la maestría y sobre eh, el libro, que bueno, ya lo mencionaste, pero si quieres te dejo la palabra y ya tú me dices. Gracias, muchas gracias, Marco. Me encantaría que te siguieras. Acá están ya las preguntas, están muy bien formuladas, pero creo que sería muy bueno aprovechar esta inercia que traes tan buena para exponer el tema también de la maestría en prospectiva. Creo que sería una buena oportunidad. Adelante, por favor, Marco. Ok, claro que sí. Perdón. Bueno, para ya es un anuncio, y para poder contestar las preguntas. Nosotros, bueno, estamos por abrir la maestría en el Colegio de Tamaulipas, la maestría en planeación estratégica y prospectiva. Quiero mencionarles que esta es una maestría 100% en línea. Cuenta con una plantilla de profesores e investigadores. Como te mencionaba al principio, el colegio cuenta con investigadores del Sistema Nacional del SNIC, ¿no? De CONACYT, con una plantilla de 6 investigadores. Contamos con profesores bueno, muy relacionados, especializados en prospectiva, y este es un programa para formar recursos humanos especializados en el conocimiento, análisis y orientación de escenarios futuros, ¿no? Tiene como objetivo el desarrollo y la formación de profesionistas capaces, ¿no? De anticipar desafíos tanto del sector público como del privado y de las organizaciones sociales. Algo muy importante, y bueno, si hay algún compañero aquí nos podría, me podría apoyar. Algo muy importante esta maestría, Alma, y compañeros, es que es una maestría que estamos llevando de profesionalizante, es una maestría que pretende el desarrollo de proyectos, es una maestría que tiene como énfasis llevar
al profesionista, a las personas interesadas en esto, de la estrategia a la acción, ¿no? Eh, no nos quedamos en la planeación, tenemos que llevar a cabo proyectos muy específicos y llevarlos a la acción. Y es algo que yo promuevo mucho tanto en mi persona como en el tema académico, ¿no? El prospectivista y la planeación es el arte de llevarte a la acción. Y es algo en lo que nosotros estamos trabajando mucho. Estamos nosotros haciendo convenios, acuerdos con diferentes instituciones donde nuestros estudiantes puedan, una vez que están realizando la maestría, realizar proyectos, ya sea en las mismas instituciones donde trabajan o en instituciones donde estemos nosotros colaborando, ¿no? Es una maestría, como les menciono, en línea al 100%. Está todavía, todavía tenemos hasta el 15 de septiembre para recibir solicitudes. A partir del lunes vamos a arrancar con las entrevistas y iniciamos en clase el 3 de octubre del 2023. Como les comento, esta maestría tiene una larga historia en el Colegio de Tamaulipas. Es de las pocas instituciones a nivel nacional e instituto, incluso global, ¿no? Compartimos, bueno, hay otras instituciones, ¿no? En Colombia, en algunos países con las cuales colaboramos también, pero creo que es un gran programa, es un gran programa para las personas que les apasiona la estrategia, la táctica, la acción, el pensamiento sistémico, el trabajo consensado, el trabajo transdisciplinar, poder tener habilidades de trabajo colaborativo. La prospectiva no funciona si no hay un trabajo colaborativo. La prospectiva no funciona si no tenemos una visión de largo plazo. La prospectiva no funciona si no tenemos un análisis sistémico del todo, y eso aumenta también nuestra capacidad, bueno, no quiero decir capacidad mental, pero aumenta nuestra visión, o sea, nuestra mente se amplía cuando estudiamos prospectiva porque tenemos que ver el todo, no hay otra forma. Tenemos que trabajar con gente de otras disciplinas que no conocemos para construir escenarios acordes, ¿no? Y otra, pues bueno, nos lleva a la acción, ¿verdad? Porque la prospectiva no es proactiva, ¿no? No es para quedarnos ahora sí, como decíamos, a planear de escritorio. Entonces, es algo que promovemos mucho, ¿no? Entonces, nos los invitamos al Colegio de Tamaulipas a que participen en esta maestría, que aparte se complementa con proyectos que realizamos, tanto de consultoría como proyectos a diferentes instituciones. Y bueno, cátedras, conferencias. Entonces, vivir también un entorno a esto, ¿no? No sé si tengan, bueno, te dejo por si tienen preguntas Gracias, tanto Marco. del libro. También Excelente. comentarles, aquí está el libro por si les interesa. Hay una liga que ahorita se las pongo donde pueden también adquirir este libro, ¿no? Muchas gracias, Marco. Pues efectivamente creo que yo resaltaría de lo que has expuesto con relación a la maestría, que es un ejercicio, el único que yo tengo en mi conocimiento, que promueve un organismo público descentralizado dependiente de una entidad estatal. Porque por fortuna ya tenemos algunos centros de institución de educación superior en México que se dedican a difundir el pensamiento prospectivo desde un punto de vista académico, sistémico, organizado, ordenado, con mucha solidez en el uso de la técnica y la comprensión del cómo y el por qué del diseño de futuros y de los estudios de prospectiva. Pero hacerlo desde la visión de una entidad estatal creo que es algo muy interesante y es un único ejercicio. Conviene mucho explorarlo. Creo que será bueno difundirlo a partir de las redes de la World Future, eso cuenta con ello, y que a su vez nuestra audiencia explore estas posibilidades, puesto que estoy observando que ofreces facilidades para personal de servicio público. Y creo que eso Sí, es también una ventaja, un buen punto, ¿no? A considerar. Aquí hay alguien que había levantado la mano, permíteme, es Alejandro Solís, que creo que tenía una duda porque surgió en la exposición de la maestría y luego retomamos el tema de las brechas entre pobreza y riqueza. Alejandro, si gustas expresar tu duda, por favor,
Adelante. Muchas gracias, Alma Lilia. Mi duda concreta es esta. Este análisis de perspectiva sistémica que involucra tanto la estructura como tal, su propia tasa, con la dinámica propia de todo el conjunto de óptimos parciales que debieran estar presentes para hablar de un óptimo general y poder establecer entonces una tasa representativa más que una tasa agregada de una manera muy comprimida y poco representativa. En términos de del planteamiento prospectivo que ustedes ofrecen, me permitirá establecer adecuadamente, y lo pongo así, este pequeño grano, para no quitar más segundos, el poder utilizar herramientas como la teoría de grafos para establecer si los bucles se cierran, permanecen abiertos o cumplen su función inequívoca de una matriz que es eficiente, que se puede amoldar a las características de una cuestión crítica del mercado o de las condiciones sociales o de las condiciones institucionales, ya sea de un punto de inflexión muy restrictivo o no, y entonces poder establecer las estrategias correctas y los tiempos adecuados, sobre todo para quienes están haciendo el apalancamiento institucional. Gracias. Gracias, Alejandro. No, de acuerdo, de acuerdo. Es importante mencionar que, bueno, nosotros utilizamos en esta metodología, tiene como objetivo presentar, bueno, datos, la problemática, es la metodología de, el análisis, se me fue el nombre, eh, bueno, o sea, análisis estructural, análisis morfológico, pero en efecto, nosotros lo que pretendemos aquí es presentar escenarios, establecer una serie de estrategias de acuerdo a la consulta, generamos escenarios a través de la consulta, pero bueno, lo que mencionas, un análisis ya multipropósito, un análisis sistémico, dentro de la maestría también nosotros ofrecemos. Y inclusive este proyecto trate de, por partes, porque ya es, como te dije, muy complejo, ¿no? A través de la dinámica de sistemas, pues bueno, podríamos obviamente obtener, como tú dices, ya una valorización de la eficiencia y eficacia precisamente de las estrategias de combate a la pobreza y la riqueza. Yo creo que podemos conjuntar, ¿no? Tener una visión conjunta de un país hacia donde queremos ir en términos de reducción de la brecha y la pobreza, y bueno, cada una de las estrategias también utilizar otro tipo de técnicas para utilizarlas. Mi sueño obviamente sería tener un sistema dinámico, automático, inteligente que pudiera eh, establecer, ¿no? Cómo reducir la pobreza de forma precisa y oportuna, ¿no? Pero bueno, lo podemos hacer, ¿no? Aparte, obviamente, pues hay estudios, ¿no? Tenemos una serie de estudios que cualitativos y cuantitativos que nos permiten también valorar la eficiencia y la eficacia de la aplicación de las políticas públicas. Gracias, Marco. Anteriormente, Gerardo Flores te pregunta, aún con el ajuste de Coneval en 2018, ¿puede vivir en México alguien que esté arribita del nivel de pobreza? Dice, aún con el ajuste del 2018, a ver, ¿me podrías repetir, perdón, Alma, la pregunta? Sí, aún con el ajuste de Coneval en 2018, este ajuste en la metodología, ¿puede vivir en México alguien que esté por arriba del nivel de pobreza? ¿Le es viable la vida? ¿Le es asequible adquirir una serie de satisfactores de vida? Supongo que eso es lo que quieres decir, Gerardo. No sé, Gerardo, si pudieras comentar. Yo considero que cuando hicieron el cambio, porque me acuerdo, yo trabajaba en ese entonces precisamente en el Comité de Planeación del Estado de Tamaulipas y muy puntualmente seguíamos toda la metodología de Coneval. Y yo recuerdo muy bien, inclusive haber hecho estudios, traíamos el objetivo
Y ahorita que preguntó Alejandro, bueno, nosotros teníamos el objetivo, teníamos 5 de los municipios de mayor grado de marginación en el país, en Tamaulipas, y uno de los objetivos del gobernador era que antes de que hicieran el siguiente levantamiento, no recuerdo si era 2015 o 2010, no, 2010, perdón, pudieran esos municipios salir, ¿no? Entonces hicimos todo un análisis multifactorial de cómo se medía la pobreza alimentaria y de patrimonio de Coneval. Yo lo que te puedo decir cuando cambian la metodología es que sí pareciera ser, no fue en 2018, sí pareciera ser que baja un poco, o sea, que da un beneficio, pero yo observo que de alguna forma sí hay una correspondencia, ¿no? Nada más que cambiaron las metodologías completamente, ¿no? Gracias, Marco. La pregunta de Alejandro ya está resuelta. Gerardo Flores pregunta, de acuerdo con los resultados de la ENSANUT 2022, la obesidad, las enfermedades crónicas han empeorado y tienen agravados a los vulnerables. ¿Esto cómo incidirá en la pobreza, en los niveles de pobreza? A esperar, entiendo que también en un marco de un escenario futuro a 2050. Sí, bueno, creo que también es muy importante. Me gustaría que también se pudiera presentar en algún momento el escenario de salud, ¿no? Pero bueno, México tiene grandes problemas en cuestiones de obesidad, enfermedades crónicas. Curiosamente, Tamaulipas, digo, no me atrevería yo a decir razones, ¿no? Vivimos también en la frontera, digo, somos un estado fronterizo, ¿no? Pero en efecto, el aumento, es que aquí hay otro tema, ¿no? El tema de la obesidad, las enfermedades crónicas, pues obviamente es un aumento al costo social y hospitalario. Si nos vamos a la salud, pues el ideal es que los hospitales sean preventivos, que no haya enfermos, ¿no? Y luego de repente nosotros pareciera que vemos gobernantes que dicen, inauguramos más y más y más hospitales. Pues estamos inaugurando más y más hospitales, pues hay más, es porque hay más enfermos. Yo creo, Gerardo, que de acuerdo, o sea, tanto los grupos vulnerables como el aumento de las enfermedades, el gasto, el costo en la salud, pues va a agravar sobre todo a los grupos vulnerables y esto pues no abona en la reducción de la brecha entre la pobreza y la riqueza, ¿no? Entonces, es multifactorial, yo aquí te diría, es otro reto importante, pero definitivamente, pues bueno, sí tenemos que girar hacia una sociedad, pues también con mayores oportunidades, no solo el servicio de salud, creo que sí es importante, ahorita decimos, bueno, es que hay menos gente con servicio de salud, bueno, y nos falta ver el aumento de las enfermedades, ¿no? Claro, Miguel Ángel Eduardo González Cárdenas te pregunta, ¿se tienen datos sobre los ingresos de las personas que trabajan en la economía informal? Fíjate que, bueno, no los tengo aquí a la mano, Miguel, pero si pudiéramos, digo, si gustas, escribirme, vienen en la ENOE, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ahí se mide todo, ¿no? O sea, se mide, porque finalmente es la ocupación, ¿sí? O sea, una persona puede estar ocupada, pero vivir en la informalidad y se mide, ¿no? Y las personas que están en empleo. Entonces, sí hay datos del ingreso de la economía informal, sobre en cuenta en las encuestas de ocupación y empleo nacionales, ¿no? Y como dato, les digo, el día de mañana, no, hoy presentaron a nivel nacional, nada más que ya no alcancé a leerla para esta plática, y sí me hubiera gustado pues actualizar el tema del gasto, perdón, de los ingresos familiares, ¿no? Porque bueno, por una parte vemos los datos de INEGI y los datos del Coneval, perdón, que son datos agregados de INEGI, donde mides la pobreza y la riqueza de acuerdo a ciertos parámetros, variables, carencias, el ingreso, etcétera.
Pero bueno, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares también nos habla mucho y yo creo que mañana va a ser noticia o tendría que ser noticia del gobierno, pues ver cómo ha cambiado el patrón y el ingreso-gasto, en qué gastan los mexicanos y si ha aumentado, ¿no? Porque puede, digo, por un lado, hace meses o hace poco nos salió que la pobreza disminuyó 7-8%. Bueno, ahora vamos a ver mañana o hoy cuál es el dato. Lo alcancé a leer, pero la verdad no tengo la referencia del ingreso, ¿cómo se llama? Del gasto y del ingreso-gasto de las familias. Y ahí está muy padre porque lo presentan en deciles, entonces sería interesante identificar si aumentó este ingreso de los deciles más bajos, ¿no? Y nuevamente observar, pues, si disminuyó la brecha, ¿no? Gracias, Marco. Alejandro te pregunta, los mercados laborales, Alejandro Solís, ¿los mercados laborales solo obtienen factores productivos o permiten una dinámica de desarrollo y madurez de perfil que permita a su vez un mercado de formación de líderes que creen plataformas de negocios? Sí. Los mercados laborales solo obtienen factores productivos, bueno, es todo lo que obtienen factores productivos, o permiten, no, no, bueno, solo tienen factores productivos. Yo creo que, bueno, Alejandro, a lo que refieres, si no me mencionas, es si realmente las empresas únicamente están relacionadas, bueno, pareciera que su interés cuando hablo de competitividad y productividad tiene que ver precisamente con la dinámica de desarrollo o si también implica un apoyo al capital humano y la formación, ¿no? De personas. Pues yo considero que las empresas o los mercados sí le están apostando a la formación de líderes y a la formación y el apoyo del capital humano y del emprendimiento. Es sí o sí porque finalmente es el cambio, es una tendencia nuevamente laboral, ¿no? Salvo y yo aquí a lo mejor con eso te respondo. Tampoco es una crítica. Si traemos nosotros, por ejemplo, aquí en Tamaulipas, un tema de maquilas donde quizás no haya un crecimiento hacia la formación, bueno, existen diferentes, una diversificación también económica, pero yo creo que las empresas están creciendo y tendiendo hacia la formación y hacia la potencialización del capital humano. No basta saber algunos ejemplos. Gerardo Flores te pregunta, específicamente en Tamaulipas, ¿cuál es la situación y perspectiva de la pobreza en lo inmediato? Y por ende, si estamos hablando de un tema de perspectiva, pues también sería a largo plazo, ¿verdad? Como ya se expone. Gracias, Marco. Fíjate que Tamaulipas es un estado eh, eh, que se encuentra entre los estados con, digamos, menores tasas de pobreza que el promedio nacional, ¿no? Entonces, la situación, bueno, es obviamente, no han salido los datos últimos de acuerdo al dato nacional, pero bueno, Tamaulipas se ubica en una menor problemática, sobre todo que algunas entidades del estado. Y aparte, es una entidad con un alto crecimiento, no tanto en inversión extranjera directa como en general en desarrollo y en el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, considero que para Tamaulipas y esta región fronteriza, pues bueno, la situación y la perspectiva para la reducción de la brecha es positiva, ¿no? Aquí me faltaría y te debería la actualización de esos datos, ¿no? Claro, la dinámica, ¿no? Es justamente uno de los rasgos de nuestros tiempos actuales, ¿no? Nuestros tiempos bucan, ¿no?
la dinámica con la que se desenvuelven los fenómenos. María de Lourdes González comenta, la informalidad afecta negativamente, ya que no se crea un esquema de jubilación y no se garantiza acceso a los servicios de salud. Sí, María de Lourdes, bueno, es un tema yo considero muy, muy triste. ¿Por qué? Porque finalmente es algo que, y lo digo abiertamente, pareciera que no podemos parar, ¿no? Nosotros identificamos y podemos identificar en los estudios que la gente en México tiene trabajo, ¿no? O sea, hay trabajo, la ocupación, la tasa de ocupación es alta. Sin embargo, esto apoya mucho precisamente por la informalidad. ¿Qué es lo que sucede? Lo que bien mencionas. No nos da una visión favorable. ¿Por qué? Porque esta gente, sobre todo jóvenes, pero también adultos mayores que te digo que puedan estar viviendo en la informalidad, pues de entrada son esas personas que decimos viven al día, no tienen un esquema de jubilación y no hay garantía al acceso a los servicios de salud y otros beneficios. ¿Qué políticas se han establecido? Bueno, el tema de la pensión universal creo que buscaba de alguna forma atender esta parte, pero bueno, finalmente es una pensión, ¿no? Aquí no hay garantía nuevamente a la protección social, que creo que es algo muy importante y que de avanzar nos llevaría a otro nivel en la brecha de pobreza, ¿no? De la reducción de la pobreza. Gracias, Marco. Alejandro Solís te pregunta, ¿la política industrial solo provee a cadenas de valor, así como a sus cámaras orgánicas? ¿Debe existir un ámbito de desarrollo práctico de soluciones industriales que permitan nuevas unidades de negocio más flexibles y competitivas? La política industrial solo provee a cadenas de valor, así como sus cámaras orgánicas. ¿Ok? Pues bueno, no, por supuesto, yo creo que la respuesta es la pregunta. Claro que si la política industrial política industrial nuevamente de algunas, porque no podemos generalizar, promueven estas cadenas de valor para un beneficio, digamos, de un clúster, pues claro que debe de existir un desarrollo, ¿no? Que permita mayor flexibilidad y competitividad, ¿no? La asociación, el desarrollo de nuevas unidades de negocio. Mira, aquí te pongo un ejemplo, aunque te digo, estamos hablando ya de un tema más enfocado al desarrollo económico, que es muy importante, no tendríamos por qué. Finalmente, si esto se soluciona, Alejandro, va más bien si esto funciona con competitividad y productividad, pues bueno, va a haber un aumento del ingreso y otras opciones. Ahorita en Tamaulipas estamos discutiendo o estamos preparándonos para dos temas relevantes, ¿no? El tema de los semiconductores, la demanda de los semiconductores. Esto implica, obviamente, la ampliación de industrias, la oferta, la necesidad de industrias que obviamente requerimos de unidades de negocio nuevas, requerimos de mayor flexibilidad. Obviamente la competitividad no está en discusión. Tenemos otro tema, capital humano preparado para el tema de semiconductores, el otro, el nearshoring, que también, o sea, otro tema sumamente relevante que precisamente estamos analizando en el colegio. Entonces, yo creo que sin duda, si nos vamos al pasado, pues bueno, políticas de clúster, de cadenas de valor, que únicamente se cierran o se benefician entre ellos, pues no, tenemos y estamos evolucionando hacia las nuevas unidades de negocio, la asociación, la flexibilidad y la competitividad, no solo nacional, ¿no? Nosotros, un ejemplo, tenemos en Brownsville, en Texas, ¿verdad? Pues bueno, la empresa esta ¿cómo se llama?
espacial, ¿no? Y tenemos a muy pocos kilómetros Matamoros. Bueno, esto obviamente abre una nueva área de oportunidad, un nuevo mercado, ¿no? Como lo que te mencionábamos, ¿no? Estamos ubicados estratégicamente para el nearshoring en el norte del país, específicamente pues, la frontera, Nuevo Laredo, Reynosa. Entonces, pues bueno, esto, creo que es algo bonito de la prospectiva. A veces nosotros, a veces suceden cosas que van más rápido que lo que nosotros estamos aquí planeando, ¿no? O lo hacemos, y esto acelera, o sea, si nosotros pensábamos 2050 para esto, pues no, probablemente sean 2, 3 años. ¿Por qué? Porque así sucedió. Claro. El presupuesto de egresos para el 2024, pregunta Gerardo Flores, que recién envió el Ejecutivo al Congreso, ¿contemplará este diagnóstico y alternativas ante la pobreza en México? Por ejemplo, en salud hay un recorte. Bueno, es obvio, Gerardo, que cuando se hace el presupuesto de egresos para el que ya se presentó, nosotros aquí en Tamaulipas también tenemos este mes para presentarlo, pues se realiza un diagnóstico completo, ¿no? Algo que es muy relevante es, como te mencioné, acaba de salir hace no más de un mes la información sobre pobreza. Y bueno, en cuanto al tema de los recortes en los gastos, sí tendríamos que analizarlo. Tú, como mencionas, aseveras que hay un recorte en salud, creo que es algo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí también te diría que sería muy, muy importante cruzar los presupuestos de egresos con las estadísticas, precisamente para poder de alguna forma ver hacia dónde va el escenario de futuro de México en el 2050 en cuanto a pobreza y riqueza. Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? En el tema de educación, en el tema de política fiscal, en el tema de salud, en el tema inclusive económico, ¿no? Gracias, Marco. Alejandro Solís, ¿es la política fiscal promotora de la creación de riqueza y que se ajusta a los ciclos económicos heterogéneos con una base de productividad y eficiencia de forma directamente proporcional al estándar específico? Mira, no logro comprender bien, ¿no? Pero la política fiscal, pues no debe ser promotora de creación de riqueza. Yo digo, lo leo desde un principio, no es, pues tiene que ser redistributiva, ¿no? Pues es una política fiscal, ¿no? Al menos no lo estoy viendo si te refieres a acumulación o creación. Obviamente, pues bueno, las políticas incentivan, ¿no? Pero bueno, de alguna forma es la redistribución de la riqueza, que no sea contracíclica, o sea, que sí se adapte, porque finalmente si es contracíclica, pues bueno, no la vamos a pasar, como no la hemos pasado atendiendo, problemáticas o crisis, ¿no? Entonces creo que sí debe de ajustarse, tiene que ser estudiada, hacia los ciclos económicos, ¿no? Entonces, pues sí, debe ser promotora de la creación de riqueza, pero también de la equilibrio, ¿no? De la equidad, de la redistribución, ¿no? Progresiva. Y obviamente, al ser progresiva, pues bueno, que atienda y promueva la productividad y eficiencia, ¿no? Pero sí es muy importante, perdón, nada más que insista, sí es algo muy importante y creo que casi no se habla, y qué bueno que entra este debate la política fiscal, ¿no? Es muy, muy, muy importante, y creo que ha sido un tema, no que no se hable, sino que pues es mucho debate, ¿no? De que las empresas que sí pagan impuestos, que sí se paga más impuestos los que menos tienen, la redistribución, si bien, o sea, bueno, una política fiscal que apoye al desarrollo y de empresas, pues claro que genera riqueza también, ¿no? Gracias, Marco. Esta importante investigación, pregunta Lenin Trujillo,
se ha podido hacer o llegar, se ha podido hacer llegar, o mejor aún, hacer participar a los actores que hoy toman decisiones en el gobierno estatal o federal? Sí, fíjate que bueno, este libro, Lenin, se desarrolló, bueno, cuando se presentó originalmente en la Feria del Libro de Guadalajara. Se presentó también en la Feria del Libro de la Ciudad de México, la de la UNAM, no recuerdo el nombre. Ahí no participé, fui a la de Guadalajara, y se ha hecho llegar a diferentes actores. Hay actores que han tomado este libro como parte de su propuesta de política, ¿no? O prospectiva. Senadores, se hizo llegar a las áreas de planeación. Ha habido participación, ¿no? En foros, en México, en Monterrey, en varias partes. Entonces, sí, en efecto, este libro ha llegado. Creo que necesitamos continuar con la divulgación. Necesitamos, yo mencionaba cuando hicimos este libro, que, bueno, nosotros hacemos un libro de prospectiva, hay datos estadísticos, análisis, todos tenemos que partir de un punto, pero va cambiando, ¿no? Entonces la prospectiva es dinámica, ¿no? Y se tiene que ir actualizando. Entonces, realmente lo que nosotros necesitamos es un sistema de información, ¿no? Como le mencionaba al principio que contesté lo de Alejandro Solís, si a mí me dijeras qué tendría que hacer, pues yo haría un análisis sistémico, un proyecto con una metodología de dinámica de sistemas en el cual yo pueda observar cómo todas las variables van cambiando y cómo van estas generando un mayor bienestar o un menor bienestar. No creo que ese es el sueño de todos los gobernantes. Han dicho, oye, ¿cómo podemos generar indicadores o medir estos factores y ver si realmente hay un impacto directo en el beneficio de la población? Bueno, esto yo creo que lo podemos hacer. Te digo, hay que continuar, hay que sistematizar, hay que seguir entregando información y a los tomadores de decisiones, ¿no? Efectivamente, es un libro indispensable para todos quienes nos desenvolvemos en áreas de planeación. Así lo digo, indispensable. Si vas a hacer un PESTEL, si vas a hacer un diagnóstico, si vas a hacer un análisis de contexto, es indispensable que consultes esta obra. Lo reitero una vez más. Gerardo Flores pregunta cómo acceder al libro. Ya en el chat el maestro Marco nos comparte la dirección electrónica del sitio que nos dirige a Amazon. El libro está disponible también en Sótano, hoy lo consulté, en el sótano de Coyoacán hay disponibilidad suficiente. Y en Gandhi también, si no mal recuerdo, perdón por los comerciales, pero para pronta referencia, ahí lo pueden encontrar. Perdón, ahí Marco Sí, no me te preocupes. anticipo porque ya brindaste la respuesta. Alejandro Solís pregunta, ¿el ISR e IVA son tendenciales a la eficiencia técnica y tecnológica de la producción, esta de forma directamente proporcional al estándar específico, para generar un incremento que estos impuestos por eficiencia global, dejando una utilidad y nómina sostenible? Son tendenciales a la eficiencia. O sea, yo no sé si te refieres, Alejandro, tendenciales o porque tendenciales es un crecimiento. Yo creo que aquí a lo que te refieres es que si están relacionados más bien o que si están correlacionados a la eficiencia técnica y tecnológica de la producción, ¿no? Pero pues finalmente el ISR e IVA son impuestos, o sea, no creo que estén relacionados a la eficiencia técnica y tecnológica de la producción, ¿no? O sea, si te refieres a que al aumentar el ICR o al haber una tendencia a esto pudiera aumentar la productividad, no considero que sea de esta forma. O bien, no sé a qué te refieres. Marcela Guerrero Carrillo nos pregunta, o te pregunta, ¿es importante realizar también evaluaciones comparativas
con otros países fuera de la OCDE, cuyos miembros son países de primer mundo principalmente, estamos hablando de la OCDE. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL han hecho una evaluación ligeramente favorable de México en sus políticas públicas post-pandemia. No, definitivamente. Fíjate que bueno, gracias Marcela. Sí, yo creo que si nos comparamos también, podemos, de alguna forma ver nuestro crecimiento, las mejores prácticas. Tenemos que hacer más trabajo bueno, lo hacemos, ¿no? La CEPAL, uno de los coeditores del libro, pues, también Jorge, ¿no? Jorge Mátar, que estuvo en la CEPAL. Entonces, no, definitivamente yo creo que no todo está mal. Como país estamos también con resultados favorables o, como mencionas, ligeramente favorables en comparación con otros países y en el tema de pospandemia. Y sí, la OCDE, pues bueno, de alguna forma nos compara con países también con ciertas características. Entonces, sí creo que también es relevante crear análisis comparativos con otras instancias, ¿no? María de Lourdes González te pregunta, ¿dónde se puede enviar el CV para ser docente de la maestría? Gracias. Perfecto. Mira, eso, María de Lourdes, estamos ahorita precisamente armando nuestra planta. Bueno, tenemos obviamente, como te mencioné, los docentes de planta, tenemos docentes invitados que han participado. Y bueno, yo te diría, te pasaría ahorita un correo, ¿sí? Para que me puedan enviar. Inclusive les voy a pasar mi correo personal, aunque esta parte hay una coordinación académica, pero si les interesa participar tanto en cursos de educación continua como docentes, hay algo muy importante ahorita en la maestría que no mencioné. Nuestro programa es el programa que teníamos, es un programa que continúa, tenemos ahorita activa la generación anterior, se abre un nuevo programa y en el 2024 cambia el programa, ¿no? Va a cambiar, lo cual implica toda una reingeniería y reestructura. Estamos ahorita en los estudios de oferta, en los estudios de pertinencia y de oferta de nuestro nuevo programa, pero va a cambiar el programa. Sin embargo, vamos a continuar con la maestría en política y en prospectiva, ¿no? Y planeación estratégica, nada más que cambia en 2024 el programa, porque cambia cada determinados años. Ahorita continúa el mismo programa. Entonces, ahorita te paso mi correo en el chat, ¿sí? Gracias. Te pregunta Severino Cartagena, ¿estarías de acuerdo, Marco, en que los resultados del gobierno en turno en materia de política social ponen de manifiesto que ésta tiene un límite en el combate a la desigualdad? Específicamente lo que hace a la necesidad de habilitar una reforma fiscal e implementar las políticas de salud y educación. Bueno, no sería un tema definitivamente de debate, ¿no? Sí, se hace un gran esfuerzo por parte de los gobiernos, o de este gobierno, si te refieres a la administración actual, ¿no? Y pareciera, ¿no? Que llegamos a un límite. Yo lo que te puedo decir es que nunca imaginamos, y en el propio libro, ni en la tendencia, ni en lo mejor de los escenarios, que pusiéramos pasar de 1 a 0, ¿no? Sin embargo, creo yo que en el tiempo sí nos enfrentamos a que hubo o hay una mejora que sí se puede disminuir. Por eso no hablamos, y tú sabes, es cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de combate a la pobreza, cuando hablamos de reducción de las brechas. Pues bueno, es difícil en el discurso ¿cómo se llama? Hablar de la reducción a 0, ¿no? De vamos a acabar con la pobreza, ¿no? Entonces,
yo no creo que haya un límite en el combate a la desigualdad. Yo creo que nosotros tenemos simplemente nuestro trabajo como prospectivistas, planeadores y servidores públicos, es cambiar las tendencias hacia algo favorable. Entonces, si en las siguientes sesiones, ediciones del libro, actualizaciones, nosotros vemos que hay una disminución en los futuros, en los próximos años, en la desigualdad, sí estaremos enfrentando el problema de la desigualdad y no encontraremos o no le llamaremos un límite, ¿no? Yo te diría, está el tema del alfabetismo, ¿no? Que dicen es que no puede haber alfabetismo cero, ¿no? Y cuando ya no hay alfabetismo cero, hay una bandera blanca en el cual ya nosotros logramos casi el alfabetismo cero, pero no lo va a haber por una cosa. Entonces, yo no hablaría de límites, yo creo que siempre estaremos en mejorando, y eso nos va a ayudar, ¿no? Y claro, pues bueno, si hacemos una reforma fiscal o implementamos ahora políticas de salud y educación, porque creo que algo de lo que se aplicó mucho en este gobierno pues fue el punto 1 de la propuesta, ¿no? Que era la atención a grupos vulnerables y los sujetos de derecho, ¿no? Porque ahora no les llamamos beneficiarios, son los sujetos de derecho, que está bien. Estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ahora falta, bueno, hay que continuar, ¿no? Con los temas fiscales, la salud, la educación, y continuar también con mayores políticas de empleo y de desarrollo económico, ¿no? Ay, perdón, estaba silenciada. José Alarcón te pregunta, ¿se promueve por el Colegio de Tamaulipas el tomar acciones alineadas con el proyecto de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con los grupos de trabajo derivados del Consejo Nacional para los ODS 2030 y del lado privado el Pacto Mundial México? Sí, 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 José Alarcón, nosotros en el colegio promovemos, ¿no? En el colegio y en el gobierno del estado de Tamaulipas se crea una instancia, bueno, más bien un consejo, y nosotros trabajamos alineados y de hecho tenemos un libro, también Alma, cuando haya la oportunidad, tenemos un investigador que realizó un libro donde precisamente mide los avances de algunas ciudades en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, y es muy interesante, es desde una perspectiva económica, pero nosotros en ese libro, que ya tiene 2 tomos, medimos precisamente los avances de los ODS en ciudades mexicanas, ¿no? Donde una de ellas es Tamaulipas, Tijuana y otras ciudades, ¿no? Y también de la parte privada, ¿no? Gracias. Alejandro Solís te pregunta, ¿es el equilibrio entre los alcances de los parámetros y la dinámica social, la ruta crítica integral, el dinamismo de su tasa, lo que permite ver sus límites sistémicos en puntos de inflexión atípicos y de tendencia regular? El equilibrio. No, el equilibrio entre los alcances de los parámetros, déjame entender porque siento que estamos hablando de otro tema. Es el equilibrio entre los alcances de los parámetros. Ahora vamos a analizar este texto así como con inteligencia artificial. Es el equilibrio entre los alcances de los parámetros. Parámetros supongo que se refiere a puntos de referencia de medición. Entonces vamos a equilibrar los alcances de un punto de referencia y la dinámica social. No encuentro la relación. La ruta crítica integral. ¿La ruta crítica integral de qué? Sí. El dinamismo de la tasa de qué. Creo yo que aquí hay un problema de redacción, perdón. Sí, Pareciera como algo robótico porque, digo, sí, sí podría relacionarlo, pero no puedo,
Sí, no, Quizá perdón, sería pero no. conveniente si Alejandro Solís te comparte un desglose Sí, de su pregunta, ¿no? A través del correo electrónico para sí. poder sí, comprender del todo, ¿no? El sentido del cuestionamiento. Lenin Trujillo pregunta si hay un doctorado en México sobre estudios de futuro. No, Lenny, no hay, te puedo confirmar que no. Yo cuando estaba estudiando estuve buscando, e inclusive a nivel global, es difícil, ¿no? Es difícil encontrar, no hay opciones. Hay un doctorado en pensamiento estratégico en la Universidad Externado en Colombia con el doctor, ay, se me fue el nombre, ¿te recuerdas, Salma? El doctor, bueno, un prospectivista maestro. En Externado Colombia está un doctorado en pensamiento estratégico, ¿no? Creo que es la referencia que te podría dar sobre doctorados. Yo estuve buscando y por ahí en Medio Oriente creo que también hay uno, pero en México no. En México no tenemos doctorados en estudios de futuro. Muy bien, Alejandro pregunta, industria estratégica entre corchetes superconductores más difusión de proveeduría especializada. ¿Habrá una tendencia de proveedores nacionales integrados en grupos autónomos o integración de grupos en procesos lineales y no lineales para clústeres de ventaja competitiva superior? No, definitivamente, Alejandro. Creo que esta es una industria, como bien mencionas, estratégica, ¿no? Y por supuesto, yo nuevamente insisto y lo menciono, ¿no? Una cosa es que lo que nosotros pensamos, pero los mercados tienen su propia tendencia y su propia perspectiva, ¿no? Y por supuesto que va a haber tanto, que estamos nosotros trabajando precisamente es una política. Mira, estamos, tanto Desarrollo Económico nos acaba de encargar un estudio, bueno, estamos más bien en pláticas, perdón, para un estudio sobre proveedores y sobre oferta de estos superconductores. Y bueno, obviamente tenemos que promover la integración de grupos, y el desarrollo de clúster. Esto definitivamente, porque este tema nuevamente tiene que ver con la geografía, pues nos va a generar una ventaja competitiva. Nosotros consideramos que la ventaja competitiva se va a dar en el punto en el cual obviamente tenemos estos grupos de proveedores. Tenemos la oferta, tenemos la demanda, pero también el capital humano. Ahí traemos un tema, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, cambiar y crear programas de nuestras instituciones de educación superior para poder también atender esta demanda. Entonces, no, definitivamente, digo, yo creo que siempre he dicho que nosotros podemos hablar de aquí de prospectiva, de planeación, desde la visión académica, pero las empresas llega una empresa espacial a Matamoros, perdón, a Brownsville, Texas, y ahí está el futuro, ¿no? Y ahora nos toca a nosotros irnos a anticiparnos y a crear este tipo de estrategias que bien menciona Alejandro, ¿no? Promoverlas o hacerlas de forma individual. Lenin Trujillo nos orienta Doctor efectivamente. Sí, yo Mojica. también tenía, es el doctor Francisco José Mojica, quien Sí, por cierto es autor de varios libros que yo estimo son fundamentales en la consulta de los estudios de prospectiva y futuros. Y aprovechando, Lenny, pues nos acabas de dar una gran idea aquí en la asociación, pues buscar al doctor, ¿no? Y que nos exponga también los contenidos del doctorado en prospectiva ya en Bogotá. Muchas gracias, Lenny. Finalmente, maestro, pregunta Alejandro Solís, si los límites institucionales públicos y privados en los ingresos presupuestales tienen tales límites, su origen en la riqueza creada derivada de una eficiencia mayor al 80%, las demás aristas hablan de una eficaz política pública y del enfoque de la misma en su cambiante dinamismo. ok. Bueno, pues los límites,
Bueno, siempre sabemos los límites son, digo, los presupuestos pues son limitados, ahí sí no entra a debate. Sí, y bueno, si tú mencionas que la riqueza se da en estas instituciones, no tengo yo esa información. A lograr una eficiencia mayor al 80%, pues bueno, yo podría decirte que estoy de acuerdo contigo, ¿no? En esa, yo creo que más que pregunta, nos estás dando una aseveración o más bien una información, ¿no? Las demás aristas hablan de una eficaz política pública y del enfoque de la misma en su cambiante dinamismo. Sí, no, en efecto, creo más bien yo, más que pregunta, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay límites institucionales en los ingresos presupuestales, pero al final de cuentas, si nosotros partimos de que la riqueza se crea a través de una eficiencia, pues bueno, creo que tiene sentido lo que mencionas. Pues muchas gracias, estimado maestro, gracias por la generosidad de tu tiempo y también en la atención a las preguntas. Si gustas compartir tu correo por el Sí, voy a chat o compartir el gustas, correo, lo comparto por el chat, perfecto. ¿verdad? Sí, si Y gustas o gustas perfecto. que la asociación lo difunda o ambos También, medios, será muy bueno. Y mientras nos haces favor de compartirlo, pues yo les agradezco una servidora, Alma Lilia Campos Espíndola, desde la presidencia de esta World Future Society, capítulo mexicano, pues me honro una vez más en cerrar este espléndido seminario web con tu participación, maestro. Gracias a todas y a todos por sus preguntas, por su atención, por su participación entusiasta, nutrida. Y bueno, pues yo me honro en cerrar este seminario más, uno más de los que se suman a nuestra agenda. Aprovecho y les comento, tenemos una agenda rica para este cierre de año, de aquí a diciembre ya prácticamente está cubierto, algunos eventos adicionales que están todavía en ciernes, pero les ruego que estén pendientes de las convocatorias que vamos a hacer a través de LinkedIn, a través del WhatsApp, a través de correo electrónico, para que se puedan sumar en la medida de lo posible y puedan participar y nutrir su pensamiento prospectivo, su ser prospectivo con estas intervenciones magníficas y espléndidas por parte de nuestros ponentes. El correo electrónico del maestro Moreno es marco.moreno@tamaulipas.gov.mx. Pues mil gracias, Marco, de corazón, gracias, gracias a todas y a todos. Vamos cerrando la grabación del evento y estemos pendientes para nuevos motivos, ¿no? Para reunirnos y seguir reflexionando sobre esas problemáticas. Marco, de corazón un abrazo, mil felicidades y que estés muy, muy bien. muchas gracias, Alma, y muchas gracias a todos. Es un reto nuevamente, platicar, debatir, y muchísimas gracias nuevamente por invitarme, ¿no? Y bueno, continuemos debatiendo, creo que es la forma en la cual vamos a poder encontrar soluciones, ¿no? Muchas gracias. Gracias.